Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso día que el Señor nos regala, este hermoso viernes, ya fin de semana. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha concedido en esta semanita. Pidámosle que nos dé su misericordia. Necesitamos tanto de su misericordia, especialmente por nuestros enfermos. Pedimos por la salud de la mamá de Vero, por la salud de la doctora Rosario Vázquez, por la salud y fortaleza de Pedro y Elba Martínez, y pues también por el eterno descanso de Francisco Indalecio Somoza, también por el eterno descanso del papá del padre Héctor Maldonado. Pedimos por él, por su familia, por el eterno descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, familia, difuntos de familia Cohen, Norma Namor y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Para celebrar el reinamiento del sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Pedimos por la salud de Pati también. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor de piedad, Señor, Señor, Señor de piedad, Cristo, Cristo, Cristo de piedad, Cristo, Cristo, Cristo de piedad, Señor, Señor, Señor de piedad, Señor, Señor, Señor de piedad. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X la sabiduría celestial y fortaleza apostólica. Concede benigno que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Habla en mi nombre a estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos:
He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado. Y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor: ven, espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me lo había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos. Pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendíganos. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos ante la palabra de Dios que es bastante ilustrativa, es decir, ilumina nuestra vida, dirige nuestro caminar, y de manera especial el día de hoy hemos escuchado que la palabra de Dios es bastante iluminadora y podríamos sacar un mensaje bastante amplio de la palabra que se nos ha proclamado el día de hoy. Es bastante admirable esta visión que el profeta tiene y bastante esperanzadora, porque el profeta está viendo en aquel campo desolado abundantes huesos, huesos sin vida, huesos secos, huesos esparcidos por todo aquel campo, por todo aquel terreno. Y Dios le dice que si esos huesos pueden volver a tener vida. Y el profeta le contesta, pues solo tú lo sabes, Señor. Y para asombro de todos, en aquel momento Dios le dice que profetice en nombre de Él y que ordene a que los huesos se junten y tengan vida. Y el profeta así lo hace, y los huesos maravillosamente vuelven a juntarse, les crecen los nervios, la carne, los órganos, y aquellos huesos se convierten en cuerpos. Sin embargo, estos cuerpos no tienen vida, porque les hace falta el espíritu de vida, les hace falta el espíritu que los reanime. Y el profeta, como Dios se lo ha mandado, invoca al espíritu que sople de los cuatro vientos para que les dé vida a aquellos cuerpos. Es bastante sorprendente, admirable este pasaje de la Sagrada Escritura. Y hermanos, acuérdense que la palabra de Dios siempre debe de aplicarse a nuestra vida. La palabra de Dios siempre debe de tener algo que resuene en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Si bien el profeta esta visión la tuvo y este mensaje lo aplicó al pueblo de Israel hace ya mucho tiempo, de igual manera este mensaje, esta visión, hoy es para nosotros también. Si nosotros nos ponemos a contemplar nuestra sociedad, nuestro mundo, si nosotros nos ponemos a contemplar nuestra realidad, en algunas ocasiones o siempre, vamos a ver, hermanos, que así como el profeta vio un desierto, un campo desolado con huesos secos, sin vida, a veces nuestra sociedad también así es. Nuestra sociedad necesita de vida, nuestra sociedad necesita de reanimarse en Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres vagan en el mundo sin sentido? ¿Cuántos hombres y mujeres en nuestra sociedad viven de tal manera cual si estuvieran muertos? Probablemente aquellas personas ríen, gozan, disfrutan su vida y sin embargo no han conocido lo que verdaderamente perdurará para la vida eterna, y es encontrarse con Dios. Y no nos vayamos tan lejos. Nosotros mismos, nuestra familia, nuestros seres queridos probablemente pueden ser aquellos huesos secos o aquellos cuerpos sin vida que necesitan reanimarse y tener un nuevo soplo de vida. Y esto, hermanos, ¿cómo se puede comprobar? El termómetro para ver, para comprobar el nivel de vida, digámoslo así, de vida espiritual en nosotros o en la sociedad o en las personas, es lo que Jesús hoy nos dice en el Evangelio. ¿Cómo comprobar? ¿Cómo saber que una persona tiene vida en Dios? Hoy nos lo ha dicho Cristo en el Evangelio. Y de hecho es aquello que va a definir, aquello que va a determinar a un buen hijo de Dios, a un buen cristiano. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Estos dos, hermanos, estas dos características van a determinar qué tan vivo está una persona en cuanto a Dios se refiere. En algunas ocasiones, o muchas veces, siempre, podría yo decirlo, cuando nosotros decimos o nos preguntan
¿Usted ama a Dios? Por ejemplo, yo les puedo preguntar ahorita, ¿usted ama a Dios? Y muy probablemente todos vamos a contestar, sí, amo a Dios. Sin embargo, hermanos, en algunas ocasiones nuestras actitudes, nuestras acciones van a decir lo contrario. Cuando nosotros nos apartamos del verdadero amor, cuando nosotros apartamos nuestra vista de Dios y lo cambiamos por algo más, por algo superfluo, por algo pasajero, podría yo decir, verdaderamente amamos a Dios, porque muy fácilmente a veces lo cambiamos. ¿Qué es amar? Amar es una correspondencia de la donación total del uno para con el otro. A veces se ha dicho, y ya en alguna ocasión también yo se los he compartido, a veces se dice de que el amor es un sentimiento. Es una frase romántica, ¿no? Es una frase poética tal vez, decir de que el amor es un sentimiento. Sin embargo, no se puede determinar el amor como un sentimiento, porque el amor no necesariamente debe de sentirse aquella fuerza, ¿no? El sentimiento es lo que se siente, por ello viene la palabra sentimiento, el sentir. El amor no necesariamente, hermanos, sino que el amor es la correspondencia de la donación, de la entrega total o plena del uno para con el otro. Porque si fuera del sentir, yo voy a amar a Dios hasta que lo sienta. O como dice la gente, ¿no? Que no va a misa porque no siente ganas de ir. Entonces, el sentir no define, hermanos, el amor o la entrega, la correspondencia. Porque yo podría pasar toda mi vida sin sentir, y no por eso no quiere decir de que no deba yo amar. El sentimiento se acaba cuando este cuerpo, cuando nuestro ser material se acabe, allí se va a acabar el sentimiento, porque dejaremos de sentir. Sin embargo, el amor no se limita al sentimiento, no se limita al sentir, no se limita a lo físico. Acuérdense que el mismo apóstol San Juan lo ha dicho, que Dios es amor y Dios es eterno, por lo tanto el amor es eterno. El amor no tiene límites, no tiene barreras ni físicas ni temporales, no tiene ninguna barrera el amor. Por lo tanto, hermanos, el amor es esa correspondencia total de entrega, de donación para con el otro. Ahora veamos en este punto el amor que nosotros le tenemos a Dios. Así es nuestro amor, una entrega, una correspondencia total y plena de nuestro ser para con Él. Porque sucede que a veces, hermanos, si nosotros lo hemos leído, lo hemos escuchado, se nos ha pronunciado, y también cuando nosotros vamos al catecismo de la primera comunión o de la confirmación, nos lo enseña. Yo recuerdo cuando mi catequista nos enseñaba los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Y todos decíamos a una sola voz, en coro: amar a Dios sobre todas las cosas. Y pues sabemos nosotros de que este es el mandamiento principal, Cristo nos lo ha recordado, pero a veces se nos pasa amar a Dios sobre todas las cosas. En algunas ocasiones ponemos a otras cosas, ponemos a las cosas, a las personas, sobre el amor que le debemos de profesar a Dios. A veces le ponemos más empeño y más interés en las cosas, a nuestro trabajo, y no está mal, porque Dios nos da la capacidad para hacerlo, para desempeñar nuestras actividades, para desempeñar nuestro trabajo. Dios nos da la capacidad, pero debemos de recordar, hermanos, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos viene de Dios, y por lo tanto Dios tiene que estar sobre todo, encima de todo. A veces la gente expresa que no se acerca a Dios, que no asiste a la Santa Misa o a los actos religiosos porque no tiene tiempo, por su trabajo. Sí, yo entiendo que muchas veces está la situación, y si no se va al trabajo, pues se pierde, ¿no? Pero a veces, teniendo la opción nosotros de poder darle a Dios lo que se merece, no lo hacemos. A veces es desidia personal porque no tenemos un amor verdadero. Cuando se ama, hermanos, no se escatima en poner esfuerzos, en esforzarse más, en dar un poco más. Amor, hermanos, no solamente es una palabra que se dice, no es una frase bonita y romántica. Amor es correspondencia, es la vida que se entrega, y esa vida es la que se entrega con Dios.
tener a Dios en el centro de nuestra vida, tener a Dios siempre en nuestro pensamiento, tener a Dios siempre en nuestras acciones, tener a Dios como el centro que converge toda la vida cristiana. Ese es verdaderamente amor a Dios. Y luego se complementa con el otro que Cristo nos ha dicho, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el mismo apóstol San Juan nos dice en sus cartas que no se puede amar a Dios a quien no se ve y no amar a nuestros hermanos a quien sí vemos. Y a veces esto es un poco contradictorio en la vida, porque bien alabamos a Dios, le cantamos a Dios, le aplaudimos a Dios y hasta en ocasiones lloramos junto a Dios porque le amamos, nos sentimos enamorados de Él, y ponemos en nuestras casas las alabanzas, ponemos nuestras reflexiones en audio, etc., y andamos escuchando, y a veces aborrecemos a nuestros hermanos, a veces aborrecemos al vecino, a veces aborrecemos hasta nuestra propia familia. Lastimosamente, ustedes saben, y yo lo he presenciado, familias que se dicen groserías y se tratan con palabras duras, palabras ofensivas, y a veces las mismas personas que tratan así a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos, a sus vecinos, al domingo ya están en la misa. Está bien que estén en la misa, porque eso nos ayuda a fomentar, pero eso de acercarte a la misa, eso de acercarte a Dios, tiene que ayudarnos también a amar a nuestros hermanos. No podemos amar a Dios y no amar a nuestros hermanos. No podemos decir que nuestro corazón y nuestra vida es para Dios si aborrecemos a los demás. Y hermanos, es un termómetro que nos va a ayudar a determinar qué tanto tenemos vida en nosotros, vida espiritual, o vamos a ser como aquellos huesos secos. Probablemente no somos como aquellos huesos secos. Los huesos secos es signo de muerte, estar muertos totalmente, no tener para nada ni una pizca de vida espiritual. Acuérdense que la segunda etapa de los huesos fue que se cubrieron de nervios, de carne y de órganos. Eran cuerpos, pero sin vida. Y allí tal vez, muy probablemente, en esta segunda etapa entremos muchos cristianos. Tal vez no estamos muertos totalmente, pero sí nos hace falta revitalizar nuestra vida, que nuestros cuerpos, que nuestra vida cristiana tenga un nuevo giro. Y esto, hermanos, se va a determinar en el grado que nosotros amemos a Dios, y que ese amor que le tenemos a Dios también nos lleve a amar a nuestros hermanos. Acordémonos, y que eso resuene siempre en nuestros corazones y en nuestra mente. No se puede amar a Dios si no amamos a los demás, porque si amo a Dios y no amo a los demás, no sé qué clase de amor será, porque el amor que se le profesa a Dios necesariamente se manifiesta en el amar a los demás. Hermanos, que esta palabra amor sea verdaderamente una forma, un estilo de vida, no solamente sea una frase, una expresión, sino que verdaderamente sea entrega, sea donación, sea correspondencia. Y a veces, aunque no lo sintamos, porque acuérdense que el amor no se limita en el sentimiento, el amor va más allá del sentir, el amor es la correspondencia del uno, de la entrega para con el otro. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.
nos amamos como Cristo nos amó. Ha de ser si nos amamos como Cristo nos amó. Estoy un mandato nuevo. Estoy un mandato nuevo, que se amen mutuamente como yo los he amado, dice el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, por tu bondad los dones que te presentamos, para que dóciles a las enseñanzas de San Pío, Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza en la vida eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él viene, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, Amén. sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo, amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente.
Pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Al celebrar la memoria del Papa San Pío, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de este banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Así sea. Pues seguimos con esto de la pandemia y con esto del coronavirus, que es básicamente lo mismo. Tenemos que cuidarnos, ser personas realmente que nos interesa la salud de nosotros y la salud de los demás. Entonces vamos a seguirnos cuidando, no hay que confiarnos tanto. Entonces, pues seguimos orando, rezando para que esta pandemia termine pronto. Entonces, pues nos encomendamos a sus oraciones. Están ustedes en las oraciones de cada día de nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista nos apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que quieras tanto como la Madre, haz como vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Anufo Romero. Ruega por nosotros.